Las palabras que usamos para nombrar lo que vivimos no son casuales. Meses más tarde, ellos se separan. Celina hace terapia y concluye que su relación de matrimonio hacía años que no funcionaba, que cada uno estaba en su mundo, poniendo la libido en aquello con lo que cada uno estaba identificado y conseguía valoración y reconocimiento. Ella concluyó que así como ella se dedicó a su trabajo, su marido se enamoró de otra mujer. Es decir, que de verse como una víctima de la situación y transitar la tristeza, el enojo, la impotencia y el resentimiento, pudo alejarse de lo que había pasado y ver cuál era su responsabilidad en el proceso, cuál era el verdadero acuerdo vincular que tenían con su compañero, cuál era su verdadera relación. Ninguno de los dos se registraba, y así como ella desplazó hacia el trabajo toda su necesidad y mirada que jamás fue hacia él, es decir, su pareja jamás representó un par que pueda sostenerla y protegerla como lo hacía el trabajo, por ejemplo. Así lo hizo ese hombre hacia otra mujer, mirada que jamás puso en Celina. Tras la separación, ella sintió gran alivio. Vivenció algo que antes no había notado, que había convivido con un extraño. 2 meses más tarde se palpa un nódulo en la mama derecha, bochita que se estudia y cuyo diagnóstico es un cáncer ductal de mama derecha. Otra vez, y como te repito siempre, en primer lugar hay que preguntarse ¿cuál es el sentido biológico del órgano que está expresando el programa que llamábamos enfermedad? ¿Para qué fue creado? En ese caso hablamos de las mamas, específicamente de una parte de ellas, los llamados conductos galactóforos, que son los encargados de trasladar el alimento, la leche materna, desde el lobulillo mamario donde se produce al pezón, es decir, acercan el alimento a la cría. El tener esta información nos ayudará a comprender qué es lo que biología está haciendo y por qué, es decir, cuál es el sentido de esa transformación en el cuerpo. En los mamíferos, las mamas han sido creadas como el órgano para asegurar la supervivencia de la especie. Los diferentes tejidos que conforman las mamas, hoy con todo su desarrollo, fueron apareciendo en las distintas etapas evolutivas, por lo cual en el mismo órgano se fueron agregando tejidos más complejos a medida que fuimos evolucionando como especie. A través de las mamas logramos la protección de las crías, del nido, nutrir al otro, contactar con el otro. Entonces, ¿qué tejidos conforman las mamas? Tenemos un tejido que produce la leche. Serían los lóbulos y lobulillos mamarios. Hay un tejido que conduce y transporta la leche, que son los conductos galactóforos. Estos nos unen con el otro. Hay un tejido de sostén y consistencia, tejido conectivo y adiposo, un tejido que recubre piel, más los sistemas que dan sensibilidad como las terminales nerviosas, los que transportan nutrientes y desechos como arterias, venas y linfa. Cada uno de esos tejidos deriva de distintas etapas evolutivas. Es por esto que cada tejido está comandado por una área específica del cerebro biológico y por lo tanto responde a conflictos y a necesidades diferentes, lo cual hará como consecuencia inevitable que dependiendo del conflicto biológico en el que estemos, la respuesta biológica se vea en un tejido o en otro. Lo que explica con total coherencia que no es casual que un tumor se desarrolle en el lobulillo, en el conducto o en la piel, sino que dependerá del tipo de conflicto vivenciado. Es nuestra vivencia ante esa situación, la interpretación racional que hace la psique de lo que vivimos, lo que nos llevará a vivir una situación de una determinada manera
y eso es lo verdadero para nosotros. Ahora bien, ya sabemos que el tejido afectado depende de mi vivencia. A esto agregamos que dependiendo de cuál mama se trata, derecha o izquierda, y de si la persona es diestra o zurda, va a estar dando señales de qué tipo de conflicto vincular hablamos. Por ejemplo, para una mujer diestra, en la mama izquierda van a sentarse los conflictos relacionados al nido, a la madre y a los hijos. Y en la mama derecha, los vínculos a los pares, pareja, padre, cuestiones sociales y trabajo. En una mujer zurda la interpretación es al revés. Volviendo a Celina, que es una mujer diestra, su diagnóstico es carcinoma ductal de mama derecha. El tejido afectado son los conductos mamarios, los conductos galactóforos. Te repito que estos son los encargados de trasladar la leche de las glándulas hasta el pezón. Es decir, son los que comunican a la hembra con la cría, son el vínculo, son los que unen. Gracias a estos conductos la leche llega de su área de producción, los lobulillos, a la cría, que es como decir que es este conducto como un hilo que conecta a la madre, quien produjo el alimento, con las crías, quien lo recibe. Entonces, en estos conductos se asientan conflictos de separación, como puede ser el sentimiento de que me han arrancado a alguien de mi pecho. Cuando sucede, los conductos comienzan a ulcerarse, a romperse también, en conflicto activo. Mientras la mente de Celina estaba en el conflicto activo, en ver cómo reconectar con su pareja y cómo seguir juntos, su cerebro biológico enviaba la orden a los conductos mamarios de ulcerarlos, romperlos para guardar esa leche para que no se pierda porque el vínculo no está por la separación. Guardar la leche para cuando la cría se recupere, tenerla disponible. Mientras su psique estaba en ese conflicto activo, también lo estaba la biología. Y cuando hay una resolución concreta y práctica, entonces la biología puede entrar en la etapa de reparación. Mientras duraba el conflicto activo, el cuerpo de Celina seguía ulcerando los conductos mamarios. Cuando ella encuentra la solución a su conflicto, hace terapia. Decide la separación real o internaliza que ellos ya no eran una pareja hacía tiempo, comprendiendo que lo mejor era para ellos no estar juntos. Esas úlceras que formaron los conductos se comienzan a rellenar. Se reconstruye el tejido epitelial que forman los conductos y ahí aparece el tumor o carcinoma ductal de mama como resolución de conflicto o PCL. El sentido biológico de lo que llamamos carcinoma ductal de mama aparece en conflicto activo. Se ulceran los conductos para que no se derrame la leche, que no va a ser utilizada por la separación con el vínculo, para guardar el alimento para cuando se recupere el vínculo. Y esta fue la manera de Celina. Y esta fue la manera que Celina tuvo de vivir ese evento, porque eso es lo que hace que estas leyes sean verificables, entre otros factores, en el 100% de los casos. No que ante un determinado evento se activa tal enfermedad. Eso no es así. Esa visión responde más a mirada psicosomática de la enfermedad, que no se ajusta a la realidad. No. Ante la misma interpretación de la realidad, ante el mismo contenido emocional, ante la misma vivencia, ante esa información que recibe el cerebro, es que se va a desplegar la misma solución biológica que compartimos con todos los seres vivientes, solución que, como vengo diciendo, está programada y estructurada en nuestro cerebro biológico, en nuestras células, en nuestros genes y en nuestro ADN para garantizar nuestra supervivencia vital. Celina resuelve al conflicto. Ante el conflicto resuelto vemos el tumor de mama, el carcinoma ductal de mama. Este tumor, que representa casi el 90% de los tumores mamarios,
resulta de un conflicto resuelto.